Se nos quedan dos temas en los comentarios. Quisiéramos, antes de conversar con nuestro invitado, solamente mencionarlo. Mire, hay una anécdota, hay un cuento que dice por ahí de que un obstetra, cuando no había sonografía, le anotaba en una libreta el sexo que creía que iba a tener la paciente de él. Pero generalmente lo que le decía a la paciente, usted va a tener un varón, pero él escribía hembra en la libreta. Cuando nacía el niño o la niña, si era varón, como él le dijo, no tenía que sacar la libreta, pero vi a la mujer, ay doctor, usted se equivocó. ¿Y cómo me equivoqué? Dice, usted dijo que era varón y hembra. No, doña, mire la libreta. Yo lo anoté, dije hembra, usted se equivocó. Bueno, así pasó con algo que vimos en los últimos días del cierre de campaña, y es que tres dirigentes importantes del partido Fuerza del Pueblo dijeron, nosotros sabemos que no vamos a tener mucha representación, por lo que pedimos que apoyen y voten por los miembros del PLD, los candidatos del PLD. Eso confirma primero que después se van a constituir en bloque, y sobre todo, más que eso, le va a decir, pero el PLD obtuvo tantas sindicaturas porque nosotros lo apoyamos, mira, lo dijo lo dijo aquello. Eso se usa mucho, eso quería decírselo. Lo otro es que Balaguer, en sus Memorias de un cortesano, nos trae al Juan este librito, dice que hay personas que proyectan luz a su alrededor y otras que son portadoras de influencia nociva. José Israel a veces dice que hay personas medio tóxicas, ¿verdad? Y oigan este primor, para que usted vea, cuando dijo Danilo, arroz con mango. Es difícil cuando el arroz y el mango se tratan de comer juntos. El Senado de la República designó al doctor Leonardo Matos Berrido en lugar del fenecido Luis Dimes Pablo en la Junta Central Electoral. Esta designación fue cuestionada por el Partido de la Liberación Dominicana, con expresiones muy duras de que el doctor Leonel Fernández, su delegado ante la Junta, cuestionaba y descalificaba al nuevo incumbente porque había estado involucrado en el asesinato de su esposa. Eso es lo que nosotros estamos a veces viviendo. Y uno dice, y es que eso no cuenta, ese pasado, esas diferencias. Lo importante es que en política, como dice el doctor Gutiérrez, se hace lo que conviene. Bien, aparentemente nuestro invitado quizás no sea el ideal, porque mucha gente que lo sigue piensan que lo que vamos a tratar es específicamente un programa político electoral, y no es así. Juan Acosta y yo estábamos escuchando en el radio del carro La Z en la tarde, y escuchábamos el equipo que trabaja en ese horario, que era un horario entre las 3 y las 6 de la tarde, y oíamos a Eddie Alcántara. Eddie, digo, caramba, qué bueno sería conversar con Eddie, porque a pesar de que él es claramente un dirigente político, él tiene una serie de formas de ver las cosas que podía discutirse despacio en la revista. Pero cayó la invitación dentro del veto de que hoy no se debe decir por quién votar, pero es lo único que está prohibido, hacer proselitismo. Nosotros le damos la bienvenida a Eddie Alcántara, le agradecemos muchísimo que esté con nosotros. Y el tema que nos gustaría es un tema que tiene que ver con el trabajo que él desempeña. Un dueño de medio ha diseñado una política de comunicación en el que cada segmento, que es el gobierno de la mañana, de la tarde, de la noche, está compuesto por personas de diferentes tendencias, pero además les paga
¿verdad? Y ellos pueden expresarse libremente en la dirección que ellos consideren del lugar. En el caso de Eddie Alcántara, por lo que escucho, es proclive al Partido Reformista. Y nosotros no queremos hablar del Partido Reformista en esta situación porque está prohibido, pero sí podemos hablar de que, así como se dice, y como una bandera, que el gran problema es la compra de votos. Yo pregunto, ¿cómo se llama cuando el señor Corripio me da a mí sin pago? Vamos a suponer que yo no pague, que no es así, este espacio, y yo lo use para determinado fin político, electoral y a un candidato, como en efecto lo hago, por lo menos personalmente. Y cómo se llama que todos los medios están dirigidos y coordinados por una persona que, en vez de usar los recursos del Estado, usa los recursos de Pepín. Exactamente, y todos. Eddie, realmente la comunicación política en medios en que se logra la audiencia que tú has logrado tener, ¿cuál es el éxito? ¿La gente le gusta oír algunas cosas o el encanto está en la forma que uno dice las cosas? O a lo mejor ya el público dominicano sabe cuando le están hablando verdad y cuando le están hablando mentira. ¿Cuál es el secreto del éxito? Gracias, buen día a todos. Gracias, don Julito y los demás que integran el panel. Mire, yo creo que primero nosotros somos el presidente en funciones del Partido Reformista. Por eso a veces se nota, aunque uno quiera ser lo más objetivo posible, cierta inclinación opositora en los comentarios que uno hace, pero tratamos de ser lo más equilibrado con relación a los análisis que hacemos de cada tema nacional. Yo creo que lo fundamental en todo esto es hablar con seriedad. A nosotros se nos permite decir lo que creemos siempre y cuando nosotros no pongamos en riesgo la credibilidad del medio. Porque no es bueno el que tú manifiestes algo muy delicado como nosotros lo hacemos permanentemente y tú no tengas la sustentación para tú poder soportar cualquier tipo de réplica o de reclamo que haga alguien que pueda haberse afectado. Nosotros siempre hemos tenido la libertad ahí de decir lo que nosotros pensamos. Nunca hemos sido en 8 años que hemos analizado y cuestionado algunos comportamientos de funcionarios públicos, de algunas personas que se envuelven en el ambiente privado. Nunca hemos tenido, se nos ha notificado ningún tipo de acto buscando rectificar, nunca hemos sido sometidos por difamación, porque siempre nos hemos ocupado de decir las cosas cuando tenemos la sustentación y cuando tenemos la veracidad de las cosas que hablamos. Permanentemente nosotros hemos sido críticos de lo que investigamos. Si nosotros no investigamos, no criticamos. Independientemente de que vemos en algunos medios de comunicación que hacen algunas puntualizaciones o señalamientos de cosas que son prácticamente cuestionadas por quien ostenta la pluma de ese medio de comunicación, pero nunca nos basamos en esa información, sino que hacemos las investigaciones del lugar. Se nos ha permitido libremente el decir lo que nosotros creemos. Por eso a muchos, principalmente a los sectores oficialistas, no les gusta lo que nosotros hacemos, pero tienen todo el derecho. Pero es que lamentablemente hay tantas cosas que tú tienes que cuestionar y que criticar, que uno lo hace porque puede servir de estímulo para aquello a lo que tú cuestionas, para que pudieran mejorar o enderezar las cosas. Y uno se ha visto prácticamente en peligro de inclusive, lo puedo decir personalmente, en una ocasión cuando nos correspondía a nosotros en el medio presentar ante la opinión pública aquella página 14 donde se decía que Punta Catalina también fue objeto de soborno, porque así lo dijo el expediente, en la que el procurador iba a solicitar medidas coercitivas a las personas acusadas. Nosotros bajando ahí abajo encontramos todo tipo de gente que nos retrataban, que nos llevaban, que DNI, que policía, y nosotros nunca le hemos tenido ningún tipo de temor a decir las cosas que creemos y las cosas que sabemos que están mal hechas. En la organización a la que pertenecemos, ustedes conocen mi posición.
siempre hemos sido radicalmente opuestos a lo que no le conviene al partido y a lo que no le conviene a la sociedad. Como por ejemplo, yo no estuve de acuerdo con esta alianza que se pactó. Y aunque se dice que hoy no se puede hablar de política, hoy lo que no se puede hacer inclinaciones desde el punto de vista político a favor de un candidato o alguien que esté terciando en esta contienda electoral, pero sí hablar de las generalidades de la política. Conocen cuál fue mi posición, no estuve de acuerdo. Y aunque muchos dicen, bueno, tú eres contestatario, pero casi siempre, o en la generalidad de los casos, las cosas resultan siendo como uno lo advierte. Porque el desempeño que hemos tenido en la política nos indica que tenemos la capacidad de por lo menos olfatear por dónde andan las cosas. Todo lo que cuanto está ocurriendo con ese tipo de acuerdos, nosotros los advertimos. Entonces muchas veces se entiende que ser contestatario con lo que tú crees genera cierta fisura, lo comprendemos, pero no lo hacemos por tratar de confrontar, sino porque somos libres pensadores y decimos lo que creemos. Eddie, a veces uno prende el radio y la primera pregunta es ¿quién es ese? Y muchas veces se pasan horas, minutos, a veces con la despedida que tú no estás y que te dicen, estuvieron con nosotros fulano y fulano. ¿De dónde tú eres? Mire, yo nací en Santo Domingo. ¿Tú eres sureño? No, mi papá es de Bánica. Bánica. Sí. Mi difunta madre era de Barahona. Pero yo me crié entre los Jardines del Norte con una abuela que, la mamá de mi madre que vivía ahí, y Santo Domingo Norte específicamente, en el Salomé Ureña, que fue un proyecto habitacional que entregó el presidente Salvador Jorge Blanco a los choferes. ¿Cuáles fueron los barrios? Jardines del Norte y Sabana Perdida. Ese proyecto del Salomé Ureña lo entregó el doctor Salvador Jorge Blanco el 24 de septiembre del año de 1983 a los choferes que estaban afiliados a la Federación de Transporte Incorporado, que era FEINCHO. Estaba una Chocín y otros. Mi papá era sindicalista, siempre fue sindicalista choferil. ¿Dónde tú estudiaste la primaria? En varios centros. Primero estuve desde primaria a primaria, estuve en el Profeta Moisés. Eso fue en los primeros pasos. Posteriormente estudiamos en el Colegio Bella Jerusalén del Salomé Ureña. Ahí nosotros fuimos becados por una fundación internacional de religiosos, que después tuvimos que dejarlo porque nos apartamos de la iglesia en ese momento y terminamos la secundaria en el liceo Ramón Emilio Jiménez. ¿En el Ramón Emilio Jiménez, eso es en Los Minas. Bien. ¿Fuiste a la universidad? Claro que sí, ¿Qué, 2 veces. abogado? Nos hicimos abogado y también nos hicimos licenciados en ciencia política. ¿Ejerciste el derecho? Vivo del ejercicio profesional del derecho. ¿Del derecho? Tenemos 26 años viviendo del ejercicio profesional del derecho. ¿En qué año entras al Partido Reformista y a cuál partido reformista? Yo entré en el año de 1995 porque mi papá... ¿Ya estaba muerto Balaguer? No, el presidente Balaguer, me recuerdo... No, él fue en el 2000 candidato. Claro, cuando nosotros nos graduamos, que recibimos una llamada de los asistentes del presidente, que por la edad en la que nosotros habíamos obtenido el título, pues parece que llamó la atención y nos ofrecieron algunas facilidades para ir a otra universidad y hacer algunas especialidades. Pues me incliné, no solamente por eso, sino porque mi papá tenía toda una vida y tiene toda una vida en el Partido Reformista, trabajando a través de los movimientos del Partido Reformista. Y en ese momento, en el año de 1995, recuerdo como ahora, electo Jacinto Peinado en las primarias del Partido Reformista frente a Carlos Morales Troncoso, nosotros, sin conocer a Tony Rivera, habíamos propuesto, nos habíamos juntado un grupo de dirigentes reformistas de la juventud en ese momento demarcacional y nos habíamos propuesto ir a los medios de comunicación y fuimos una vez a Revista 110 a proponer a Tony Rivera como candidato vicepresidencial de Jacinto Peinado en ese momento. A partir de ahí comenzamos toda una vida dentro del Partido Reformista. Fuimos presidente, primero vicepresidente de la Juventud del Distrito Nacional, presidente de la Juventud del Distrito, presidente de la Juventud. Hemos sido miembros de todos los órganos del partido, vicepresidente nacional. Ahora somos presidente en funciones del Partido Reformista Social Cristiano, pero debemos decir que cada vez que nosotros internamente nos hemos postulado, no han cambiado las reglas de juego en varias ocasiones, pero internamente siempre hemos contado con el favor de todo el que tiene posibilidad de elegir sus autoridades.
En una ocasión nos cambiaron las reglas de juego 20 veces cuando íbamos a ser secretario general en el año 2009, y después entonces entra Carlos Morales Troncoso y nosotros fuimos relegados a ser vicepresidente del partido, pero ya se había hecho una elección con un mecanismo que escogió el partido para ser secretario general, pero de esos acuerdos que se dan internamente, nos relegaron a ser vicepresidente del Partido Reformista, y ahora en la asamblea, producto de las divisiones que hubo internamente, también queríamos postularnos a ser secretario general, pero el presidente de nuestra organización política entendió que debimos ser en las presidente 5 o en funciones. 6 elecciones en que tú has participado como miembro del partido, 96, 2000, 2002, 2004, 2008, 2012, 2016, ¿en cuáles tú has sido candidato? Fuimos candidatos solamente en el año 2006, como candidato a diputado. Y una historia interesante. En el año ¿Tú no fuiste candidato a senador? No, fui precandidato, y dentro del acuerdo con el Partido Revolucionario Moderno, en el 2016, pues entonces el Partido Revolucionario Moderno, después de nosotros ser el candidato que ellos habían señalado, inclusive nos lo habían propuesto para que abandonáramos el partido, decidieron hacer una propuesta diferente. Un candidato que inclusive dijo que si nosotros seguíamos siendo candidatos por los números que nosotros estábamos marcando, como en este caso también, pues él iba a rechazar la propuesta. En el año 2006 hubo algo muy novedoso. Nosotros éramos candidatos a alcalde por el Partido Reformista Social Cristiano, pero se hizo un pacto con el Partido Revolucionario Dominicano y nos postularon como candidatos a diputados. Tenemos todas las actas. Y nosotros fuimos uno de los más votados de la provincia de Santo Domingo y fuimos convocados inclusive por la Junta Central Electoral a la entrega de certificados. Y resulta que después nos desconvocaron y nosotros no fuimos electos. O sea, según los datos de la Junta y las actas, nosotros las tenemos todas, de que sacamos cerca de 7,000 y algo de votos, de los más votados de la provincia de Santo Domingo. Y de buenas a primeras dijeron que ellos promediaron, porque no se contabilizó la totalidad de los votos, que ellos promediaron porque no se podía contabilizar, y que los candidatos a diputados eran fulano, fulano y fulano, y nos dejaron fuera. Pero tenemos las actas e inclusive tenemos la convocatoria por escrita hecha por la Junta Central Electoral. En el 2016 íbamos a ser el candidato a senador. Ahora también. Ahora los números decían que nosotros íbamos a competir como principal candidato de la oposición política por los números. Sin embargo, decidieron que no fuéramos. Porque parece que quienes el partido escoge siempre, el Partido Reformista, para hacer los acuerdos, procuran que nosotros no estemos en la boleta, pero sabrán ellos. Nosotros estamos tranquilos respaldando hoy 120 candidatos a alcalde que el Partido Reformista mandó solo, y lo estamos respaldando en todo el sentido de la palabra, y estamos caminando con ellos para que el partido se mantenga fortalecido, Juan, por lo menos en este proceso. Eddie, según declaraciones que ofreciste en esta misma semana, tu partido fue traicionado a través del pacto que se firmó con Fuerza por el Pueblo, y que han preferido respaldar candidatos, compañeros suyos, que ganaron el pase a ser candidato, principalmente para el aspecto municipal. ¿Tú crees que esta situación puede tener consecuencias para las presidenciales? Mire, yo creo que para las presidenciales tendrá que hacerse una arquitectura diferente a partir del lunes. Porque yo he dicho por qué el gobierno va a sacar la mayoría de los ayuntamientos. Porque sí he tratado de ser objetivo en ese tema. Siempre he sido claro con algunas cosas, aunque a muchos no pueda caerle muy bien. Todo esto que está ocurriendo, inclusive el despojo del número 3, de la casilla número 3 para el Partido Reformista, lo advertí antes de ser proclamado el candidato de la Fuerza del Pueblo en el Partido Reformista. Antes de que el candidato de la Fuerza del Pueblo decidiera fortalecer personalmente su plataforma y relegarnos a nosotros a un tercer plano, lo advertí donde tenía que advertirlo. Pero resulta que siempre he dicho en los medios de comunicación lo siguiente: siendo la segunda figura de mayor importancia al interno de mi organización, siempre alguien hace un planteamiento, independientemente de que esté equivocado y que todo el mundo sepa que es una equivocación lo que está cometiendo. Y primero nos visitaban para que nosotros habláramos y tratáramos de convencerlos de que no convenía, como este caso de esa proclamación. Y resulta que cuando se para el presidente del partido y dice que por ahí es que no vamos, hay 7 personas que siempre contradicen lo que decimos, aún sabiendo que tenemos la razón, que la razón nosotros la sabemos por qué. Y nosotros hemos dicho que en su momento lo vamos a decir. Pero como nosotros tenemos cabeza propia, dijimos que todo esto iba a ocurrir. Defendimos vehementemente
porque es irregular el despojo del número 3, porque legalmente no aplicaba la sentencia del Tribunal Superior Administrativo, pero la resolución de la Junta, tal vez en complicidad con los sectores que presionaron para eso, sí entra dentro de la legalidad que nosotros siempre lo hemos dicho. Todo esto lo advertimos y dijimos, ¿qué procura el presidente de la Fuerza del Pueblo en este proceso? Que anteriormente no se visualizaba que iba a fortalecer esa plataforma. Yo decía, antes de la proclamación de noviembre, va a buscar una plataforma que va a fortalecer de cara no al proceso del año 2020, sino de cara al proceso del 2024. Porque tiene dos objetivos fundamentales. Primero, es sacar al Partido de la Liberación Dominicana del poder siendo un elemento decisivo en este proceso electoral. Y segundo, fortalecer una plataforma que es su estandarte o su sello distintivo de cara al proceso del año 2024, que lo convertiría obligatoriamente en opción de poder, relegado ya a un cuarto o quinto plano el Partido Reformista por el mal manejo de quien lidera nuestra organización de hacer un pacto con quien no sabía o no entendió en su momento que eso era lo que procuraba, y relegando al Partido Revolucionario Dominicano también. Entonces, yo decía, ¿qué va a ocurrir? Que él va a procurar buscar los votos de su partido, pero se han ido más lejos. Yo le decía, ¿por qué primero no pactamos los acuerdos congresuales y municipales antes de anunciar una proclamación? Porque venimos del error del año 2016 de proclamar primero al candidato del PRM, y cuando nos sentamos en la mesa a discutir después de ya haber sido proclamado, había que aceptar lo que ellos nos colocaban en la mesa. Ahora, ¿qué pasó? Que también lo advertimos después de la proclamación, me reuní con el presidente y le dije, ¿qué van a hacer ellos? Fortalecer los candidatos que ellos tienen dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Porque esa plataforma, con la alianza nuestra, no va a ser verdad que va a obtener la mayoría ni un tercio de las candidaturas municipales. Exactamente está ocurriendo lo que le dije. Ellos prefieren apostar por los candidatos que tienen dentro del PLD que por los candidatos que ellos están presentando, incluyendo los regidores, en su plataforma y en la coalición de partidos que encabeza el Partido Reformista y su plataforma. Por ejemplo, en la negociación que nos correspondía a nosotros primero encabezar la que estábamos haciendo con el PRM, nosotros habíamos logrado espacios significativos con posibilidades de ganar. Con posibilidades de ganar todas. Ahora resulta que ellos se sentaron en la mesa, una comisión diferente a la que encabezamos nosotros, sin estar nosotros. Y la Fuerza del Pueblo pedía, dame tal sindicatura, Santo Domingo Norte, por ejemplo. Dame La Victoria, dame Santiago. Y tú creías que iban a presentar un candidato. La idea era no presentar a nadie donde la pidieron para fortalecer el candidato que tienen dentro del PLD. Y lo dijimos, y lo estaban haciendo soterradamente hasta que nosotros lo develamos y se lo dijimos a la dirección del partido y dijeron que no. Y resulta que parece que el subconsciente lo ha traicionado y han tenido obligatoriamente que decirlo por el resultado que van a obtener. Decir, no, nosotros vamos a apoyar a un grupo que están ahí que son de nosotros. Para decir, no ganamos aquí tantas sindicaturas, pero ganamos 15 que tenemos ahí dentro. Porque están apostando a los recursos que están recibiendo los candidatos en el Partido de la Liberación Dominicana, que son de ellos. Y que Danilo Medina lo advirtió una vez. Que a lo que llevan en la plataforma de la coalición que se hizo. Eso está pasando hasta con los regidores. En La Romana, por ejemplo, yo recuerdo que cuando me paré, el único dirigente del directorio presidencial máximo órgano que dijo, va a pasar esto y esto y esto, y no estoy de acuerdo con esa proclamación. Y los mismos 7 que siempre nos contradicen. Todo aquello, ustedes saben que no es porque tiene cabeza propia, sino porque reciben ciertas remuneraciones. Pero no voy a mencionar los nombres, me comprometí, pues son amigos nuestros. La Romana presentó con nombre completo el nombre de la mamá y el papá del candidato a la Fuerza del Pueblo y número de cédula, para ridiculizarlo en ese momento. Hoy La Romana, ¿qué quiere? Que la alianza presidencial y congresual se rompa. Hoy eso que ustedes están viendo en los medios, después que nosotros dijimos que había que revisar esa alianza, porque había una traición, son los que están diciendo que tiene que romperse. Porque se lo advertimos. Y hoy están en riesgo decenas y decenas de candidaturas del Partido Reformista que la Fuerza del Pueblo no está respaldando los candidatos del PLD. Es más, hay casos donde están respaldando los candidatos del PRM.
y no los candidatos del Partido Reformista, como el caso de Baní. Bien. Otra cosa. Y ahí es que está la situación. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Llegaron tan lejos, don Julio, y discúlpeme, que cuando se sentaron en la mesa prefirieron inscribir candidaturas donde tenían posibilidad de ganar, de ellos, para no respaldarnos. Y muchos de esos candidatos que ellos inscribieron por la fuerza del pueblo son jefes y subjefes de campaña de los candidatos del PLD en esas demarcaciones. Entonces, ¿cuáles van a ser los resultados? ¿Cuál va a ser el resultado? El domingo pasado, mañana, gracias a Dios, y le anoté en un papelito, en la espalda, en la foto del presidente Balaguer, en esa reunión, todo cuanto iba a ocurrir, los resultados de este proceso. Y yo le voy a invitar a usted que le pidan a ellos cuando ustedes vayan, que le enseñen cuáles van a ser los resultados, lamentablemente. Eddie, el espíritu de una ley es, según yo creo, gracias a Dios no soy abogado, de que lo que quiso obtener la ley con el texto y con el objetivo. En el caso del transfugismo, todavía está pendiente el fallo del Tribunal Constitucional, a pesar de que dos altas cortes han favorecido la participación del presidente Fernández como candidato presidencial. La pregunta es, como abogado o como político o como persona, ¿tú consideras que el espíritu de la ley le prohibiría a Leonel ser candidato, aunque quizá la forma en que manejó la impugnación sea legal? Háblanos de estas dos. Mire, yo creo que el espíritu del legislador en principio era tratar de evitar que eso ocurriera. Que usted fuera a una primaria, participara en la primaria de un partido, perdiera, entonces aceptara ser inscrito por otro. Ese era el espíritu de la intención que tenía el legislador. Pero la redacción del texto, lo mismo que ocurrió con relación a la rata entre diputados y senadores, eso es lo que ha dado lugar a que la interpretación correcta sea exactamente la que nosotros hemos manifestado. Según el artículo 49 y el 174.4, Leonel Fernández no tiene ningún impedimento, porque habla de haber participado como candidato, y ser precandidato en una primaria no es ser candidato. Esa redacción taxativamente aplicada no impide, no a Leonel Fernández, no impide a ninguno de los precandidatos. Eso yo le he dicho, independientemente que hubiese querido lo contrario en ese momento, pero siendo objetivo, debo decir que no le impide nada. La interpretación del Tribunal Superior Electoral en ese momento, en ese caso, porque en otro caso trató de generar cierta confusión y se contradice con relación a un tema de 3 candidatas a regidores. No recuerdo el nombre, del Partido Revolucionario Moderno, creo que es. Pero no le impide nada, porque habla de haberse presentado como candidato. Leonel Fernández no fue presentado como candidato en ninguna boleta electoral, en ninguna. Fue presentado como precandidato. Las figuras de precandidato solamente existen en la ley de partidos políticos, porque la ley de partidos políticos, que rige solamente para el comportamiento interno, no son desenvolvimientos oficiales. Los desenvolvimientos oficiales e institucionales es cuando ya tú tienes que pasar a ser regido por la ley electoral, que es la 1519. Y hoy en día, le puedo revelar a ustedes, por informaciones que tenemos, que no están los 9 votos para que esa interpretación, aunque yo sé que el gobierno, y todo el mundo sabe, ha cabildeado para que los 9 votos que se necesitan, porque en el Tribunal Constitucional se necesita para tomar una decisión aplicable a la generalidad, a la colectividad nacional, tiene que ser con un voto calificado. De 13 tiene que haber 9. Y no hay 9 votos que puedan hacer una interpretación diferente a la que yo le estoy diciendo, que esa es la que sacaría de circulación como candidato a Leonel Fernández a todos los que aspiraron como precandidato, no solamente en el PLD, sino también en el Partido Revolucionario Moderno. Hoy en día Leonel Fernández no tiene ningún tipo de impedimento de oposición. Leonel Fernández sí pudo haber sido impugnado cuando nosotros dijimos que lo íbamos a hacer. Pudo haber sido excluido de la boleta del Partido Reformista y de otras boletas que lo proclamaron, porque cuando fue proclamado en el Partido Reformista, aparte de que el Partido Reformista excluyó 300 y pico de personas que son miembros de la Asamblea, que era lo que decidían, porque votaron en las primarias del PLD. En ese momento, la Junta le remitió a los partidos políticos quienes de su membresía participaron en esos procesos internos, el PLD y el PRM, y por ende quedaban excluidos. En ese momento, para ser mayoría de un 52, un 53%, excluyeron 300 y pico. Pero la Junta no observó eso, porque entonces los órganos en la Fuerza Nacional Progresista que cogieron a Leonel como candidato y lo proclamaron en su órgano, también votaron todos por Leonel, también estuviera nula la Asamblea.
Eddie, Pero en sentido general, y concluyo, no creo que haya algo que pueda impedirlo más que el Tribunal Constitucional no va a tener la capacidad, porque no tiene los votos para hacer una o interpretación sea diferente. que jurídicamente el TC puede no emitir ningún fallo. Puede no emitirlo. Y si no lo emite, se va a regir, la interpretación va a regir del Tribunal Superior Electoral. Y si lo emite, va a ser en una dirección en la que no afecta en nada la interpretación del TCE, ni el 49 de la ley electoral de partidos políticos, ni el 174 de la ley electoral. Por ende, es casi un hecho que Leonel Fernández es candidato presidencial. Decía que en la única manera que pudo haber sido impugnado por el Partido Reformista fue en esa ocasión, porque la proclamación a lo interno del Partido Reformista del presidente Leonel Fernández fue ilegal, porque se convocó a una proclamación donde se aperturó un proceso interno, donde se inscribieron varios precandidatos, a los que no se les respetó el derecho de participar en igualdad constitucional, ni se les presentó para que levantaran la mano sí o no por ellos y por Leonel Fernández, sino una proclamación única. Y en ese momento dijimos que íbamos a impugnarlo, pero afectaba a las demás candidaturas que proclamó el partido y nosotros no queríamos someter al partido a esa situación. Eddie, quien te escucha a ti todos los días puede fácilmente quedarse con la percepción de que tú eres una oveja negra dentro del Partido Reformista. La pregunta real es, ¿hasta dónde vas a llegar? Hay que ver ¿Y qué vas a aspirar en el 2024? Hay que ver quién es la oveja negra. No, pero con respecto a esa pregunta, incluye la posibilidad de que en el ejercicio de lo que tú trabajas en la tarde, quizá quisiste ser imparcial en algunas cosas y entonces se produjo esa percepción de que en algún momento tocaste los intereses que tú Siempre, perteneces. porque mire, nosotros fuimos precandidatos en el 2016, no hemos cuidado mucho, porque yo creo que la educación y la costumbre nuestra y lo que nos inculcaron nuestros padres, nuestra abuela fallecida, que vive un tiempecito con ella, es siempre respeto a aquellos que hacen las cosas correctas. A quien hace la cosa correcta tú no lo irrespetas, cuando tú por lo menos puedes aconsejarlo. Y yo creo que el presidente del partido quiso, con este acuerdo, tratar de salvar algunas cosas que él entendía que conviccionalmente era lo que le convenía al partido. Pero la oveja negra no es el que siempre dice lo que va a ocurrir y termina poniéndole la mano en los hombros a aquellos que toman decisiones diferentes. A partir del lunes se va a saber quién es la oveja negra y quién va a tener mayoría. Porque en el partido, yo reitero, yo nunca cuando he querido postularme internamente he perdido en absolutamente nada. Sencillamente siempre se hacen tratativas y acuerdos que terminan, y uno por no tratar de dividir el partido, termina aceptando algunas cosas. Todo el mundo sabe por la crisis que pasó el partido. Todo el mundo sabe quién es, dentro de otros que habían, el principal responsable de que hoy tengamos el partido y que el gobierno no tenga el Partido Reformista. Todo el mundo sabe quién fue. Lo que pasa es que comenzó a generar ciertas cosas y celos, algunos aplausos que se daban cuando llegábamos a los sitios, y la gente, agradecido por lo que nosotros hicimos por el partido, tenían mayor simpatía por nosotros que por otros, que también tienen mayor jerarquía partidaria. Y eso comenzó a generar una serie de celos, que casi siempre que recomendábamos algo lo hacían y salíamos bien. Y yo recuerdo haberme opuesto al secretario general de nuestro partido cuando quería que dijéramos que nosotros estábamos de acuerdo con que se modificara la Constitución y habilitáramos a Danilo Medina. Y en ese momento había una discusión y yo pedí que se sometiera a votación. Danilo Medina en ese momento anunció que iba a hablar, pusimos un televisor y como quiera, sin que nadie, oiga esto, don Julio, sin que nadie supiera, se convocó clandestinamente una rueda de prensa en la que no se convocó al presidente en funciones del partido, porque sabían que no estaba de acuerdo con eso, y se anunció que estaba de acuerdo con 13 puntos, pero metían de contrabando la habilitación, que era el punto fundamental. Y yo le había mandado, le había dicho 3 días antes cuál era la primera plana de los periódicos que se había concertado para que ese punto fuera el que resaltara. Y se lo mandé al presidente del partido. 3 días después convocaron una rueda de prensa clandestina
Y antes de que hablara, le mandé cuál iban a ser los titulares. Y así salieron los titulares. Resultados. Después tuvieron que reconocer que se equivocaron. Y la figura del partido reformista principal, que era el presidente, quedó lacerada. Ahora le dije lo que iba a ocurrir. Y no quiero decir que voy a poner la mano en el hombro, pero el lunes vamos a ver los resultados. Y el lunes nosotros le vamos a hablar al país. Y el lunes, mucha gente que se siente afectada por esa decisión que tomaron 2 o 3, procurando otra cosa, no preservar la integridad de los dirigentes de nuestro partido, el lunes ustedes van a ver los resultados. Eddie, Y espero invitarlos a la próxima asamblea. Eddie, mira, con lo que has dicho, mira, tú has predicho cosas que van a suceder y han ocurrido. Hay quienes piensan que errores o las circunstancias podrían llevar tanto al PRD como al reformista a no llegar al 5% y quedar como los partidos minoritarios. ¿Qué tú piensas? Hay que ver cuál va a ser el criterio que va a asumir la Junta Central Electoral. Si el criterio va a ser la sumatoria de las 3 categorías, como debe estilarse, como debió hacerse, antes de que ella replegara su propia decisión, complaciendo, digo yo, esto lo digo yo personalmente, a los sectores que presionaron para eso. Yo creo que el Partido Reformista le sería riesgoso apostar a eso, apostar a la figura de Leonel Fernández. Porque si se mantiene el criterio de que era lo presidencial, yo creo que vamos a tener dificultad para lograr el 5%. No hay duda que el Partido Reformista va a obtener el 5% en lo municipal. En lo congresual tal vez pudiera obtenerlo, pero compensaría lo municipal, porque hay muchas candidaturas que se están postulando sin alianza y hay muchos dirigentes que están buscando votos, regidores y cosas. Pero si el criterio que se mantiene es el presidencial, yo entiendo que está descartado que logremos con lo presidencial un 5%. Si es la sumatoria de las 3 categorías, pudiéramos rondar el 5%. Eso lo entiendo personalmente y podemos después discutir cuando ocurran las cosas. Porque recuerden que se estaba apostando, escúchame Carlos, en el 2016 se estaba apostando a que el PRM estaba en el 15. Creo que exactamente está en el 15 la Fuerza del Pueblo ahora. Y se decía, no, es que cuando vayan a buscar a Luis y lo encuentren en el 3, lo van a marcar en el 3 antes de bajar al 15. Resultado, Luis obtuvo un 37% de las elecciones y nosotros en lo presidencial solamente tuvimos un 5.66%. Resultado, si tú retrotraes resultado y haces una comparación similar, te das cuenta que de un 14, un 13%, que Leonel un 15, un 10, vamos a suponer que llega un 20%, que dicen los teóricos leonelistas. Si del 37% tuvimos un 5 en la casilla nuestra porque el PRM estaba en el 5 y Luis no se ponía una camisa azul con blanco y ahora el candidato del FUPU se pone una camisa verde y anda en el verde buscando su voto verde, yo creo que en lo presidencial todo el mundo sabe que él va a buscar su voto para su casilla verde. Y debo decir que con esto yo no estoy en contra de la candidatura que proclamó el partido. La proclamó y yo acato la decisión y la voy a respetar porque tengo que ser disciplinario. Ahora la ley me obliga a eso, pero no me obliga a que yo me suba en una patana a promover a nadie. Y a votar. El voto es secreto. Y si tengo que enseñarlo para que sepan que voté por él, también lo enseño. Pues yo soy respetuoso de la decisión de mi partido. Ahora, lo que en mi partido hay gente que no respeta las cosas que lógicamente tienen que ocurrir porque otros procuran otra cosa y porque otros opinan contrario a la razón, sabiendo que quieren imponer la sin razón por vinculaciones de carácter y de naturaleza que yo no he dicho, porque lo diré en su momento, se van en contra de lo que ellos mismos sienten para complacer a quien hace la propuesta. ¿Qué posibilidades hay de que tú y la dirigencia del partido o la membresía que piensa como tú pueda en un proceso interno con posterioridad a todo esto, llegar a tener una posición que reubique de nuevo al Partido Reformista en lo que una vez fue o en lo que ustedes aspiran que sea? Mira, yo creo que después de este proceso electoral, mucha de la gente que se entiende que fueron traicionadas por la fuerza del pueblo y por el respaldo negado por la dirigencia de nuestro partido, pudieran tratar de tomar decisiones diferentes a la de respaldar al candidato que proclamó el partido. Que sobre eso es que hay que trabajar, contener esa hemorragia que puede ocurrir. Pero yo creo que el que entiende que contenerla fue el que sometió al partido a esto. Nosotros estamos apoyando a los candidatos que van solos, sin alianza. Hemos caminado con ellos y lo hemos respaldado en todo el sentido de la palabra. Respaldo que no le ha dado la organización política.
Ahora, a partir del lunes el tablero de la oposición tiene que cambiar y el partido tiene que tomar una decisión. Si no la toma, hay quienes van a tomar alguna decisión y yo no soy el que le voy a decir no lo haga. Porque si usted no me apoyó a mí, entonces usted no puede obligar a esos infelices dirigentes del partido que tengan que apoyar lo que usted proclamó sabiendo que si convenía o no convenía. Y eso va a ocurrir. Y gracias a Dios que no soy candidato. Y menos ahora, cuando después de haber dicho que iba a ser el candidato a senador de la Fuerza del Pueblo Reformista, faltando 3 meses se nos hizo la propuesta hace como 2 semanas. Vemos que no nos interesa. Nosotros estamos trabajando con los dirigentes que han dejado solos. Y no importando los resultados, con ellos vamos a seguir hasta el final del proceso en mayo. Bien. No, yo escuché muchas cosas. Pero mira, te digo lo ¿Con siguiente. cuál está de acuerdo y con cuál no está? No. Mira, yo no entiendo la boleta. Es la cantidad de gráficas que se han acumulado en la boleta y los apoyos cruzados Exacto. de un candidato a otro. Hacen inentendible la boleta. Para mí. Principalmente en la oposición política ahora para el proceso municipal. Sí. Sí. Para mí es inentendible la boleta. Si para mí es inentendible, imagínate tú, para la mayoría de los votantes que no están en la vida política, día a día. en el día a día. Realmente es una confusión lo que se ha creado. Una cantidad de partiditos pequeños. Aquí hay 4 partidos. Ahora mismo, Leonel, Danilo, PRD y Reformista. Pero cuando tú comienzas a ver las facciones que aparecen en cada uno, Sí. realmente te va confundiendo. Y se confunde el simple votante. No, y que el error fue ese. Cuando usted coge el acuerdo de la oposición política, se da cuenta que hay demasiadas contradicciones entre ellos. En algunos sitios todos están apoyando un solo, pero creo que son 14 o 15 candidaturas. Las demás, este apoya a aquel, el otro no apoya a aquel, el otro apoya a aquel, y el gobierno se compactó, además de hacer uso y abuso como siempre de los recursos del Estado, como lo va a hacer, también pudo compactar boletas con todos los partidos con el que están aliados, la mayoría en la generalidad de los municipios y distritos municipales del país. Y eso genera ciertas desventajas. Hoy nosotros vamos a emitir un mensaje, nosotros creemos que podemos hacer un papel decente, no más de ahí, porque muchos apostaron al 5% por encima de que los dirigentes pudieran alcanzar un peldaño municipal para que pudieran servirle a su colectividad, a su municipio, a su distrito municipal. Pero hay gente que entiende que el 5% es más importante para ellos Pero Dani, que cualquier otra cosa. Dani, el 5% no puede ser sumable en 3 elecciones distintas. O sea, el 5% es en la masa electoral. Sí, pero Se cuenta en una sola vez. lo que pasa... Ahora, ¿en cuál se cuenta? Yo no sé. No, eso habrá, pero cuando él habla del 5%, es que cuando se piensa en el 5%, es porque hay gente que le ha convenido que el partido se mantenga con el 5%. Por ejemplo, a mí, yo le decía a alguien cuando hablaba de que no, que el partido tiene que sacar el 5%. No, a mí me conviene que el partido obtenga muchos ayuntamientos, tenga muchos diputados y senadores. A mí me importa el 5%. Yo nunca he recibido un peso del partido, ni tampoco se lo he solicitado. Sí, pero hay muchos que le interesa. Entonces hay otros que le interesa, porque hay gente que hay muchos que son doctores, pero no dan una consulta y viven su vida de ensueño. Hay algunos que son ingenieros, que tienen una obra y viven su vida de ensueño. Yo le conviene el 5%. A mí no me interesa. Ni me importa que tenga el 5%. A mí lo que me interesa es que el partido salga fortalecido. Bien. Con mucha representación congresual y municipal. Y que pudiera el bloque nuestro ganar las elecciones presidenciales. Bien, señores, agradecemos a Eddie Alcántara, abogado, político y comunicador. Gracias, Eddie, por Gracias a estar con ustedes, nosotros. don Jesús Suárez.